La fenomenología ovni no es nada nuevo. Ha quedado reflejada desde las pinturas rupestres, en el arte pictóricos, en grandes obras, las cuales están expuestas en museos, iglesias, catedrales. En la literatura también dejaron plasmadas en grandes obras, en grandes libros y sobre todo en libros sagrados. Por todo ello, no hay que tomárselo ni a la ligera, ni tampoco en las burlas. Bienvenidos a un programa más de Dossier 41. Bueno, hoy en Dossier 41 tengo el placer de tener una persona muy importante para mí, porque he aprendido mucho con él, ¿no? Tenemos a José Luis Hermida, el cual es catedrático en filología, es diplomado en psicología y lleva muchísimos años, yo prácticamente toda su vida, investigando estos fenómenos. Hoy vamos a hablar del tema UFO, del tema OVNI, y por supuesto nos va a hablar y nos va a adentrar en una zona muy enigmática, el cual esta zona a nivel internacional es muy poco conocida, pero yo diría más, es tan poco conocida también incluso en la península ibérica. Para mí, José Luis, es un placer tenerte aquí conmigo en Dossier 41. Y la verdad, José Luis, bueno, creo que vamos a pasar un rato agradable y la verdad que ya lo he comentado, ¿no? Para mí es un placer tenerte aquí. Igualmente para mí, Michael, estar aquí en tu programa, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos compartido investigaciones y congresos y muchas cosas, y siempre es súper interesante estar con un compañero y amigo charlando de estos temas. José Luis, hace poco tiempo, hace prácticamente nada, ¿no? Has publicado un libro junto a la compañera Marta Emil, ¿no? El cual se titula Viaje al centro del misterio, de editorial Guante Blanco. En ese libro quiero que nos dé unas pinceladas. En ese libro, bueno, pues recogéis ambos vuestras historias reales, ¿no? Historias investigadas de propia mano, ¿no? Y que incluso en algunas, bueno, os lleváis algún sustillo de este tipo, ¿no? ¿Qué nos podría adelantar a estas personas, ¿no? que se van a interesar y que se han interesado en adquirir vuestro libro, José Luis? Pues mira, Michael, el libro surgió como una anécdota. Yo llevo más de 45 años investigando el fenómeno OVNI y cualquier otro fenómeno paranormal, sobre todo en la zona de Sevilla-Huelva, sin descartar alguna otra parte de Andalucía o alguna escapada a Galicia, mi tierra natal. Y surgió en un congreso cuando Marta Envis, que es mi compañera en la escritura de este libro, me dijo, oye, pues tantas cosas que aquí se hablan, tantas cosas que decimos en el Congreso, habría que recogerlas en algún tipo de libro o eso. ¿Tú quieres que hagamos una especie de libro con los casos que hemos investigado tú y yo? Y le dije, bueno, pues es cuestión de hablarlo. Yo era reticente porque soy un poco perezoso. Yo organizo las cosas, las investigo. Para mí el trabajo de campo es lo básico, lo fundamental. Sin exagerarte nada, tengo cientos de carpetas con casos en mi casa, cientos de carpetas de archivadores de esos grandes con casos en mi casa. Y bueno, era la primera vez que me planteaba recopilar algunos de esos casos en un libro, por lo que decía Marta. Se acercó curiosamente ese día, que quedó ahí porque Marta estaba presentando el congreso y tenía que seguir presentando. Bueno, pues ya hablamos en la comida. Y se acercó curiosamente uno de los ponentes, que era Óscar Fábrega, que era de la editorial Guante Blanco. Y cuando yo acabé de hacer la ponencia mía, dice, oye, ¿tú no te has planteado nunca
recoger todo lo que comentas y esos casos en un libro, digo, pues mira, ya es la segunda vez hoy, porque ha venido Marta en Vid y ahora vienes tú diciendo que por qué no. Así que bueno, pues ya luego hablamos. Y ese ya luego hablamos fue que cuando acabó el congreso nos llamamos por teléfono, nos comentó el interés de publicar el libro y ya está. Decidimos, bueno, pues vamos a escoger una serie de casos, todos investigados por nosotros, muchos de ellos muy poco conocidos, si acaso han salido en algún programa de radio o de televisión, o en la revista Año Cero, que algunos hemos publicado. Y así surgió la idea. Lo que pasa que luego vino la pandemia, Michael, y nosotros no nos pudimos ver. Y entonces el libro se hizo por teléfono, prácticamente, con todas las dificultades e inconvenientes de hacerlo por teléfono, pero a pesar de todo creo que ha salido un libro bonito, interesante, corto para lo que podíamos exponer, pero bueno, eso puede ser motivo de otros libros más adelante. Pero quisimos escoger una serie de casos muy llamativos, tanto de fenómeno ovni, como de casas encantadas, como de carreteras, apariciones en carreteras, fantasmas y todos los temas típicos de lo que es la investigación ufológica y parapsicológica. Y así ha salido, así ha salido. Eso fue la génesis, esa fue la génesis, y ahí está el libro. Un libro, José Luis, interesantísimo y escrito de manos de expertos, ¿no? Como he dicho antes... Lo que sí te puedo decir, Michael, es que es totalmente honesto en el sentido que son investigaciones propias, absolutamente propias. No son a través de ningún otro investigador, no son a través de oídas, son investigaciones propias, directas, con los testigos, en los lugares, y muchas de ellas seguidas durante años y años. Entonces, José Luis, hoy vamos a hablar de una de esas historias que está escrita y que está metida dentro de ese trabajo, del libro, porque nos vamos a ir al tema ufológico, como he dicho antes, ¿no? Nos va a llevar, José Luis, vamos a ir desde tu mano, porque nosotros prácticamente vivimos muy cerca, residimos en la zona, pero nos va a llevar al famoso de la mano, al famoso triángulo magnético de Sevilla, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿de dónde surge el nombre del triángulo magnético y dónde está situado? ¿En qué partes geográficas está situado, José Luis? Sí, mira, perfectamente. En los años en que empezamos a investigar, allá por los años 70, fíjate tú si ya ha pasado tiempo desde entonces, pues no había prácticamente ningún investigador serio que se dedicara a estos fenómenos así constantemente. Y estaba Joaquín Mateos Nogales, de Gerena, desde aquí un recuerdo, donde esté, probablemente viéndonos desde arriba, falleció el año pasado. Estaba Ignacio Larnaude, que también falleció el año pasado, y muy pocos investigadores más, Manolo Filpo, y a través de ellos yo me empecé a aficionar. Yo ya estaba aficionado desde joven, desde crío, pero a través de ellos me empecé a aficionar a la ufología de campo auténtica. Contacté con ellos, decidimos pues organizar una serie de investigaciones. En aquella época no faltaban casos, era casi imposible cubrir todos los casos que había, no nos daba tiempo de ir a los sitios y hablar con los testigos, pero luchábamos contra esa falta de tiempo. Había casos a montones y entonces empezamos a delimitar una zona que era la parte de Gerena, Olivares, Castillo de las Guardas, incluyendo también otros pueblos cercanos como Sanlúcar la Mayor y algún que otro pueblo. Pero básicamente el triángulo magnético que se le ocurrió a Joaquín Mateos denominar esa zona como triángulo magnético surgió en los años 70 porque él decía que esa zona tenía algo que atraía al fenómeno ovni. No solo al fenómeno ovni, como luego hemos podido comprobar, también al fenómeno paranormal, pero al fenómeno ovni. De hecho, hay una cúspide, una zona clave en ese triángulo que tú conoces muy bien, Michael, que es en la Torre San Antonio, entre Olivares y Gerena. Nosotros llamábamos la Torre Mocha, porque le llamaba la gente de los alrededores la Torre Mocha,
porque le faltaba la parte de arriba. Ahora ya no, ahora no tendría sentido ese nombre, la han reconstruido, pero la Torre Mocha. Y esa es una zona, poniéndote en ese punto, estás en el punto de máxima frecuencia de avistamientos ovnis, yo diría de toda Europa, y no me atrevo a decir de todo el mundo porque hay zonas muy cerradas a la información y no se conoce, pero de toda la Europa conocida y de todo el mundo conocido, por supuesto. Eran avistamientos además muy cercanos, con aterrizajes y casi constantes. Yo recuerdo que cada semana había 1 o 2 casos y teníamos que salir a investigar con los testigos, con las personas que nos comentaban, con las fuerzas de seguridad que muchas veces nos decían que se habían enterado a través de personas de un pueblo o de otro pueblo, que allí se habían visto, que no se habían visto. Y entonces son casos espectaculares, además, de naves gigantes de 70 metros, 40 metros, naves posadas, discos, triángulos, persecuciones de testigos. Es increíble lo que de esa zona se puede contar, y me imagino que a lo largo del tiempo de este programa, Michael, querrás que entremos en algún caso. Has dado la clave, José Luis. Yo creo que esta es una zona donde se da toda la fenomenología ovni, desde lo que son avistamientos de luces, avistamiento de todo tipo de naves, ya no de luces, José Luis, sino de naves a simple luz del día, naves triangulares, naves ovaladas en forma de puro. También incluso encuentro la tercera fase. ¿Qué significa eso? Interacción con, supuestamente siempre, con estos seres que tripulan esas naves, ¿no? Con estos extraterrestres, ¿no? Por decirlo así. Incluso algún caso extraño de mutilaciones de ganado, ¿no? Y como primer caso de hoy, que lo he dejado ahora para final, este caso, porque también hay cierto tipo de abducciones, por decirlo así, ¿no? Y quiero que nos cuente un caso que publicaste en la revista Año Cero, el cual fue, ¿cómo describirlo? ¿No? Un intento de abducción, José Luis, o un intento fallido. ¿Cómo podríamos describir ese caso? Bueno, pues fue un intento de abducción extraña, una cuasi abducción, le he llamado yo. Vamos a situarnos en una casa prácticamente sola, en medio del campo, del olivar. Allí abunda el olivar, en la zona de Olivares y Castillo Las Guardas, Sanlúcar, y al fondo Alcollar. Y de pronto pues está leyendo una señora un libro en voz alta, porque ella y el marido están sentados en el salón. De pronto el marido se levanta para ir a la cocina, se asoma a una ventana, se queda mirando, pero no dice nada y sigue hacia la cocina. Entonces ella le pregunta: oye, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que hay? Y dice: una luz, y se va. Pero claro, ella no se queda tranquila, porque que el marido le diga que hay una luz y de pronto se vaya, no le convence mucho. Se asoma a la ventana, ve una luz como una pantalla de televisión gigante, cuadrangular, que despide una luminosidad intensa que entra en la habitación. Ella de pronto trata de reaccionar, pero se siente inmóvil, paralizada totalmente, y empieza a dar vueltas sobre sí misma, a girar, pero sin mover los pies del punto base de donde estaba. Una especie de, no sé si tú has visto la danza de los derviches, pues de alguna forma así, girando sobre sí mismo, girando sobre su propio eje, y llamando al marido: Rafael, Rafael, Rafael. Y Rafael, que la ve, se acerca a ella: cógeme que me voy, cógeme que me voy. Rafael se acerca a ella, echa los brazos y no la puede coger. No la puede coger por más intentos que haga. Al cabo de unos segundos, ella se encuentra otra vez en su propio cuerpo, con plena conciencia del cuerpo, material ya. Antes se sentía flotar, se sentía que se le desmaterializaba poco a poco el cuerpo. Pienso yo que como atraído por los rayos en haz de esa luz, y lo primero que le dice es: pero Rafael, ¿por qué no me cogías? Y él le contesta: te juro por mi madre que intentaba cogerte, te abrazaba,
pero tú no estabas. Tu imagen estaba allí, pero tú no estabas. Desde ese momento, que es espectacular, porque en esa zona se han visto, ya podemos comentarlo más adelante, naves de esa forma, tipo cuadrangular, con luz. Los testigos nos decían como esferas de televisión, naranjas, blancas, azules, como si fueran pantallas de televisión luminiscente, que es lo que a ella le pasó. Desde ese momento empiezan a sucederse una serie de fenómenos para Elena. Elena es la persona que es la protagonista de nuestra historia. Y bueno, pues se le diagnostica Parkinson, se le diagnostica distonías axiales, osteoporosis, se caía al suelo de pronto. Esos casos son muy normales, ese tipo de dolencias son muy normales en personas que han tenido un contacto muy cercano con el fenómeno OVNI. Pero es que a Elena le pasaba una cosa más. Elena de pronto se levantaba en medio del sueño y, según decía su marido, empezaba a hablar un idioma extraño, una jerga, un dialecto extraño. Y el marido se lo decía, pero bueno, a ti te pasa algo, tú te despiertas de pronto en el sueño y estás hablando, pero hablas en un idioma que yo no conozco para nada. Y ella le decía, eso son tonterías tuyas, no te enteras bien de lo que yo hablo. Pero un buen día ella despierta y sigue hablando en ese idioma extraño, en ese dialecto extraño. Bueno, pues empezó a querérselo, no se lo explicaba, ella no sabía lo que decía, ni sabía tampoco lo que había visto en el momento en que estaba siendo casi abducida, solo se recuerda haber dicho unas frases que el marido confirma. Qué bonito, qué bonito, qué bonito lo que estoy viendo. Pero al preguntarle qué era lo que veías, Elena le decía, no sé, no soy consciente de nada de lo que estaba viendo. Como tampoco era consciente después de que hablaba así. Mira, yo fui a hacer una investigación porque me abrió su casa, fui a hacer una investigación y fíjate tú qué curiosidad, me estaba hablando de todo esto, estuvimos más de 2 horas charlando y hablando, y en un buen momento ella se agita un poco y empieza a hablar en una forma extraña, de una forma extraña. Yo primero creía que estaba intentando decir una frase, no le salía, pero empieza a hablar de una forma extraña y se tira como 1 minuto hablando de esa manera extraña. Y de pronto es como si despertara y dice, ¿qué? No era Yo, consciente, ¿no, José Luis? Parece ser que cuando... no. Yo soy experto en lingüística, Michael. Yo no es que sepa todos los idiomas y dialectos, pero sé cómo suenan, porque me he pasado la vida en eso. Y yo te Bueno, aseguro podemos que decir, José Luis, que eres catedrático en sí, filología, o sí. sea, que no quiere decir que no, que se lo estaba diciendo perfectamente, lo has escuchado, eso suele pasar muy pocas veces, ¿no? Porque Muy un pocas veces. experto en lingüística y José Luis, entonces, la fonética, la gramática, la síntesis, la forma de decir ese lenguaje, ¿no? Parecía que era un lenguaje que existía. Sí, porque a mi modesto entender en lo poco que pude escuchar, era un lenguaje coherente. Era un lenguaje con una entonación coherente, con hasta una estructura de frase, fíjate, porque repetía de vez en cuando, y yo estaba alucinado, tratando de copiar las palabras, pero no me daba tiempo, claro, porque además no las sabía y no sabía cómo, pero trasladándolas un poquito a nuestra grafía, ¿no? A la grafía y a cómo sonaban. Y había sonidos que se repetían en el campo de la frase donde se repetían. Yo diría que era un idioma coherente, que no es como cuando los niños empiezan a hacer un idioma secreto así en plan de broma y dicen el sonido que se le ocurre. Era un idioma coherente con una estructura interna de lengua, ¿no? Se le pasó inmediatamente y ya no volvió y le dije, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué has estado hablando? Dice, pues ya hacía tiempo que no me pasaba. Y se quedó ella en primer lugar fue ella la que se sorprendió. ¿Sabes? Ya seguimos la entrevista, seguimos hablando de la entrevista. Y bueno, yo quise, después de lo que me contó, saber que la opinión del marido, claro. Y el marido, cuando lo llamo,
pues un poco diciendo, bueno, a ver qué me va a decir, un poco con el temor de decir, ¿por qué te metes en estas cosas? Lo primero que me dice es, que te lo ha contado Elena, ¿no? Pues todo lo que te ha contado es verdad. Créete todo lo que te ha contado. Porque mira, pasó esto del salón, intenté cogerla y no podía. Yo trataba de abrazarla y cogerla para que no se moviera, pero no podía porque se me iba. Ella no estaba allí, aunque yo veía su imagen moviéndose. Es verdad que por las noches se despertaba y hablaba de vez en cuando en una lengua extraña que yo no conocía. Pronunciaba no mucho tiempo, pero una serie de frases en esa lengua extraña. Y es verdad todas las enfermedades que ella te ha contado, porque de eso además hay partes médicos. Afortunadamente, todo eso está desapareciendo. Tanto las enfermedades que ella padecía, que ya no padece, y como la capacidad de hablar esas palabras, ese lenguaje extranjero, han desaparecido totalmente. Han desaparecido totalmente. Pero queda la experiencia. Fíjate, te voy a mostrar una, una representación que ha hecho Sí, se ve perfectamente, sí. una prima mía, donde ella se asoma a la ventana, está tratando de ver qué es lo que pasa y entonces se ve envuelta en esa luz. Curiosamente, desde ese momento ella dibuja muchas luces. Ella pinta y dibuja muchas luces que es como si estuvieran rondando en su cabeza. Y como te digo, Michael, pues en esa zona se ha repetido no un caso de abducción, pero se ha repetido, como tú decías muy bien, casos de humanoides, a los que incluso se le ha logrado coger una huella que dejaron en el terreno. Te lo explico más adelante, si quieres, o te lo explico ahora. Sí, adelante, José Luis, no estamos para escucharte. Pues en una finca cercana, entre Olivares y Gerena, hay unos cazadores que están cazando pajarillos, claro, y de pronto ven una luz que para ellos viene de, no saben de dónde, de la carretera, piensan en principio, y piensan, porque las luces tenían varios colores, el Land Rover de la Guardia Civil. Es lo primero que piensan. Y se agachan para ver, y aquello sigue avanzando por un eucaliptar, pero de pronto se dan de cuenta que eso no viene de la carretera, que eso viene de arriba, bajando entre las copas de los eucaliptos, y se posa en medio de los eucaliptus. Era una especie de ánfora invertida, con una especie de trípode. Se posa y sale un ser con una visera oscura, con un casco oscuro, una visera, con un traje como de astronauta. Ellos lo comparan con un posible traje de astronauta, y empieza a recoger muestras y se dirige al río. El objeto era muy grande, unos 3 metros por 1 y pico, como una ánfora invertida, como una tinaja invertida, con unas luces arriba que giraban y que eran de varios colores. Por eso la primera confusión que ellos tuvieron: verde, azul, amarillo, blanco. No se mueven, están absolutamente pegados al suelo, y de pronto, pues, o porque bien se diera cuenta ese ser que ellos estaban allí, o porque ya había acabado su misión, que se acercó al río y cogió también una muestra de agua, volvió a subir a su nave y desapareció. Al día siguiente, o a los 2 días, Joaquín Mateo se enteró del caso, y él y Manolo Filpo se fueron a la zona. Nosotros también nos enteramos, porque nosotros, aunque éramos 2 grupos operativamente para poder trabajar mejor, nos intercambiábamos toda la información. En aquel momento la compartíamos constantemente, estábamos reunidos y sabíamos uno lo que hacía el otro y lo que investigaba. Descubren que hay 3 agujeros, eran unos días muy lluviosos, la zona estaba muy embarrada, 3 agujeros que podían encajar perfectamente en el trípode del supuesto ovni, pero es que además encuentran una huella de zapatos que era enorme. Tanto es así que les llama la atención y deciden hacerle un molde de yeso, de escayola, a la huella. Vuelven, le hacen un molde de escayola, y que Joaquín tenía ese molde de escayola que luego
convirtió en un molde de cartón y que lo enseñaba orgullosamente a todos los que iban allí a hablar del caso OVNI. Mira, aquí tienes a Joaquín Mateos con la plantilla de cartón. Sí, con el que molde. hizo Con el... 42 centímetros, pone. 42 centímetros. Curiosamente, el grupo de Olivares, nosotros, también estuvimos en la zona analizando y descubrimos que había ramas de eucaliptus caídas al suelo, grandes ramas cortadas, y otras que estaban todavía a medio desgajar, como si algo hubiera entrado desde arriba, no tuviera espacio y fuera rompiendo las ramas al bajar. 5 testigos, que obviamente huyeron despavoridos de la zona en cuanto pudieron, pero que es un caso muy curioso porque deja huella física en el terreno. Y ya te digo, en esa zona se ven ovnis y se ven muchas veces con 60, 70 testigos, como el caso que pasó en Olivares, en la plaza del pueblo de Olivares, a muy pocos kilómetros, probablemente en línea recta, ni siquiera a 1 kilómetro de donde Elena tuvo la experiencia de semiabducción. Y en la página, en la plaza del pueblo de Olivares, pues resulta que ven un buen día más de 60 personas que estaban allí, de las cuales de muchas tenemos recogidos los nombres y los apellidos. Ven como 20 luces, 20 círculos de un color rojo apagado, que pasan en formación cruzando la plaza del pueblo a una altura muy baja. Tanto es así que todavía no habían pasado los primeros círculos, no se habían empezado a perder por uno de los laterales de la plaza, cuando todavía estaban saliendo por el extremo opuesto de la plaza. Iban dirigidos por una especie de triángulo irregular a la cabeza y daba la sensación de que pertenecían todos a un conjunto coherente, porque además de cada círculo salía una línea recta roja, también luminosa, que podía ser hendiduras en el fuselaje. Lo vieron, repito, más de 60 personas, no solo en la plaza de Olivares, sino personas que se acercaban a Olivares por esas carreteras, entre ellas carretera de Sanlúcar a Olivares, o de Olivares a Salteras, Albaida, que ven como un matrimonio en concreto, ven como una nave coherente, compacta, con 20 círculos rojos, con un triángulo delante, cruza la carretera. Curiosamente, instantes después de que pase el misterioso objeto por la plaza del pueblo, se oyen los motores inconfundibles de un reactor militar como recorriendo el cielo por donde había pasado. ¿Casualidad? ¿Persecución? No lo sé. Un testigo me hizo esta foto, este dibujo, en una servilleta de un bar, ¿vale? Pero tiene el valor de que ha sido hecho por un testigo explicando perfectamente lo que vieron él y sus 60 compañeros en la Plaza del Pueblo, porque la Plaza del Pueblo de Olivares, todos sabemos, ponen bares y hay Claro, José Luis, no podemos en este caso, siempre se le achaca a cuando son un solo testigo es a alguna paranoia, en este caso algún despiste, pero aquí Claro. podemos decir que fuera colectiva, ¿no? Una paranoia colectiva, ¿no? 60 personas no están equivocadas, puede estar equivocada alguna. Y ese no puede, bueno, exacto. refiere un poco a parecido a un cepelín en este caso, o un ovalado, como si fuese en forma de pudo, ¿no? Que también se ve mucho ahí, ¿no? Has dado también en la clave en una cosa. Curiosamente, perdona Dime. un inciso, perdón. Hay quien ha dicho, es una alucinación colectiva. Todo el mundo en la plaza se alucinó. Bueno, y las personas que venían a kilómetros por las carreteras, que lo vieron también, desconectadas totalmente con la plaza y entre sí, y que lo que menos pensaban en ese momento era en el fenómeno. ¿Qué pasa? Hubo una alucinación comarcal de todo el mundo, pero es que hay otros casos donde hemos logrado fotografiar esas cosas en Olivares.
Y perdona que te he interrumpido, No, Mike. no, no, José Luis, sí, estamos aquí para escuchar y para aprender de ti. Sobre todo este caso es espectacular porque a lo que yo muchas veces digo y muchas veces pues declaro en otros programas es que desconocemos, muchas veces estudiamos casos fuera de nuestra frontera, ¿no? Y tenemos la casualidad de que tenemos un sitio, una zona que como se ha llamado, ¿no? Porque por eso se puso triángulo magnético, porque se siente atraído. Yo creo que el triángulo magnético, cuando las personas que son de aquí, cuando hablamos de Albaida, Olivares, Gerena, Alcoya, parece ser que son muchísimos kilómetros, pero están separados, están prácticamente al lado, 12 Sí, sí, kilómetros, sí, 12 kilómetros se separan. sí, sí. Y yo, por el destino, ¿no? Por el destino también, por trabajo, pues hace 5 años pues que estoy incluso más, ¿no? Que estoy ahí, porque antes me dedicaba a las excavaciones, pero la sede estaba en Albaida del Aljarafe, o sea, yo tenía que ir todos los días a Albaida del Aljarafe. Ahora, hace 2 años, pues estoy en otra empresa que se dedica más a la geología, pero está situada, José Luis, en Gerena, en la cantera de Gerena. O sea, llevo 5 años transitando esas carreteras, ¿no? No he tenido la suerte, de ver una de estas, entre comillas, naves, ¿no? Pero tenemos una filmación, que la pondré ahora después, una filmación de un chico, bueno, el cual no ha querido, es que siempre pasa, en este caso, nos pasa siempre lo mismo, José Luis, cuando el testigo tiene pruebas, incluso pruebas gráficas o fotográficas, y luego en primera instancia accedió a que yo le entrevistase, ¿no? Pero después declinó la oferta, pero lo bueno que tiene un vídeo, pero en el vídeo, que vamos a tener el sonido, explica perfectamente lo que sintió, porque es la segunda vez que lo vio. La primera vez fue hace 8 años. Este vídeo, bueno, pues este vídeo se grabó en noviembre del año del 2020, ¿no? Y mis estudios me llevan a que el triángulo magnético está dividido en tres, que son las 3 carreteras fundamentales, José Luis. Una carretera fundamental es la de Gerena a Aznalcóllar. Es vital. Otra carretera fundamental es de Gerena hacia Olivares, que es donde está la Torre Mocha, ¿no? Y otra carretera, que es donde fue filmada este vídeo, es la carretera que hay entre Gerena y El Garrobo, ¿no? Que es una carretera ascendente, una carretera que por desgracia tiene muchos accidentes y mortales, porque es una carretera muy peligrosa y tiene muchas curvas, y se puede decir que desde Gerena hacia El Garrobo va prácticamente subiendo, ¿no? Subiendo lo que es la Sierra Norte. Hay varias fincas y hay varios sitios donde puedes parar, ¿no? Y sobre todo hay una cosa muy importante, que hay un polvorín allí, que donde ¿no? Se fabrica pólvora, ¿no? Y dinamita en este caso, ¿no? En esa misma carretera, incluso en esa misma carretera, en el año 1981 hubo un caso, ¿no? En la finca La Calera, donde aparecieron varios toros, ¿no? Aparecieron varios toros. Uno de ellos estaba muerto, con extraños orificios. Pero había otro también que estaba vivo, pero que no podíamos ver si estaba muy mal. Bueno, pues resulta que el veterinario certificó, por supuesto, la muerte de uno de estos toros, decir toros bravos, que no son reses como vacas, toros bravos, ¿no? Lo único que pudo decir el veterinario, que los orificios del animal muerto podía deberse a una pelea con otro toro, ¿no? Lo extraño es que eran varios orificios, pero no estaban juntos, ¿no? O sea, imaginar un toro de esta envergadura, cuando embiste, posiblemente, pues las 2 astas se introdujeran en el cuerpo del animal, José Luis, no solo un asta. Pues tenía un orificio en una parte, en un costado, y otro orificio. Otra cosa también fundamental de estos casos es que presentaba no estaba desanguinado totalmente, no estaba desanguinado, tenía sangre, pero no era esencialmente, le faltaba como parte de la sangre del animal, ¿no? Y el veterinario pues certificó de que esos orificios no eran mortales. O sea, que estamos. Pero lo principalmente extraño es ese animal se enterró, es el sobreviviente, el toro que sobrevivió. Tenía una fractura, tenía la columna fracturada en 4 partes.
El animal se recuperó el animal, pero no volvió a ser el mismo, José Luis. No volvió a ser el mismo, sino que ese animal ya parecía más bien una vaca, ¿no? La bravura la perdió y bueno, terminó sus días pues pastando en la finca, se recuperó, pero no llegó a ser ni recuperó la vitalidad, ¿no? Pues José Luis, ¿qué te parece? Vamos a poner un vídeo muy cerquita de esta finca La Calera. Y es que todo esto hay que conectarlo con que por esa zona, en esa fecha, se informó de un avistamiento de una esfera luminosa muy baja, en algunos casos a ras de los árboles cercanos y que no tenía justificación ni explicación. Una esfera luminosa muy grande que desapareció, tal como apareció, desapareció. Sí, tienes razón, eso fue el día anterior. El día anterior, estamos hablando del 24 de noviembre de 1981. La madrugada se vio por aquella zona esas esferas y que varios testigos, ¿no? Y al día siguiente aparecieron estas dos reses, extrañamente una fallecida y la otra, pues como ya he comentado, ¿no? Nunca volvió a ser la misma. Bueno, vamos a ver cómo se me da la técnica porque vamos a ver el vídeo, José Luis. Primero, decirte que primero vamos a ver un vídeo de día para que nuestros oyentes sepan perfectamente cuál es la zona y para que tengan una idea y que no vean que aquello hay carreteras, que los coches pueden pasar por allí, ¿no? Así que vamos a verla. Vamos aquí, tengo el sonido quitado. ¿Lo puedes ver bien, José Luis? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues eso es la... La Sierra del Garrobo. Exactamente, ahí está, esa es la carretera, no se ve la carretera, ¿no? Ahí hay un pico y efectivamente ahí donde fue grabado por este chaval el supuesto ovni, esas luces extrañas. Como vemos, en este caso no hay ninguna carretera ni donde pueda venir un vehículo. Además, las luces son bastante extrañas, ¿no? Ahí, como vemos, es una zona preciosa, es el amanecer entre esa niebla matutina. Y bueno, José Luis, vamos a poner el vídeo. Esta vez sí vamos a dejar el sonido porque lo hizo fenomenal. Este testigo lo cuenta con sus propias palabras, que es lo mejor que podemos hacer nosotros los que investigamos estos casos, que lo cuente con sus propias palabras. Y bueno, dar las gracias, que lástima que no pueda estos testimonios y estos testigos no puedan poner lo que es la cara, ¿no? Son las 3 de la mañana. He tenido que encerrar a los perros porque no sé qué es lo que les pasa, no sé qué es lo que les pasa, que no se callaban. Y además me he quedado un rato observándolo y está muy nervioso ladrando, pero lo he estado observando y no sé a qué ladraban. Parecía que ladraban como, yo qué sé, como al cielo, yo qué sé, una cosa muy rara. Y además están los perros de por ahí, mira. Escucha lo de la Huerta Fuentebuena y los del Valle que tiene ahí en el Lengu y eso. Hasta los de la EZA, totalmente revolucionados. No sé qué es lo que les pasa, total. Que, que me salió por aquí por el cortijo, me he puesto a dar una vuelta y veo esto. Esto lo vi yo hace 8 años y estuve a punto de llamar a gente, pero no llamé porque me cogió de madrugada. Y veo esto, mira, estoy ahora mismo aquí en la torre del Mirador, de Rompezapatos, mirando para el Monte Borrazo y se ve esto. Mira. A lo mejor por aquí, por el móvil, no se aprecia tanto, pero una luz gigantesca moviéndose ahora mismo viene para mí. Mira, viene totalmente de frente a mí. Voy a dejar el móvil quieto y vais a observar cómo se está moviendo. Y ahora viene para mí y cuando... no sé, si viene volando o viene por el suelo, la verdad. Te ven como 4 focos gigantes. Y cuando viene frente al rancho por ahí, se desvía como papericón. Desaparece y a los 5 o 6 minutos vuelve a aparecer otra vez en sentido contrario. Mira, esas son las 3 de la mañana, esa que han dado. Mira cómo se escuchan los perros de ladrar a lo lejos.
por el móvil no lo escuchas a lo mejor, pero por ahí te escuchan los perros totalmente revolucionados. Mira, 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 la luz impresionante, viene para mí, ahora parece que viene como por el rancho, dirección a mí, y ahora empieza a desviarse como para Pericón. Como he dicho, hace 8 o 9 años esta luz la vi yo también, no la he vuelto a ver, y estuve a punto de llamar a gente, pero por la hora que era, no llamé a nadie. Igual que ahora, mira, 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 impresionante, vamos. Son como 4 focos verdes gigantescos. Mira, yo no sé si va volando, mira, ya creo que va a desaparecer otra vez. Mira, 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 ya se ha desviado como papelico. Mira, tengo el móvil quieto, verá cómo desaparece. Porque quiere decir que se va moviendo, mira. Madre mía. No hace ni gota de ruido, ni aire, ni nada, está todo en calma total esta noche. Mira, 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 ya va a desaparecer, mira. Ahora desaparece, mira, 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 mira. Y a los 5 o 6 minutos, mira, desaparece, empieza a parpadear un poquito y desaparece completamente. Bueno, José Luis, el vídeo es un poquito más largo. Luego vuelve a aparecer y bueno, la imagen es un poco extraña, es un móvil, no tiene la capacidad de una buena cámara, ni tiene un buen zoom, pero el contorno, José Luis, se define perfectamente. Es una especie de algo circular o ovaloide, ovaloide, ovalado en este caso. Y lo más curioso que en la parte de abajo hay 2 esferas, ¿no? 2 esferas más como o perteneciendo a ese mismo objeto, a esa misma nave, por decirlo así, o es que son 2 focos diferentes que no pertenecen a esa misma nave, ¿no? Como hemos dicho antes, esa carretera es por decirlo, es un avistamiento continuo, ¿no? Porque durante el año hay muchísimos avistamientos de estas luces, ¿no? ¿Qué te ha parecido el vídeo, José Luis? Pues muy curioso, obviamente. La gran pena es que no haya una referencia alrededor del objeto que se mueve, hasta tal punto que no sabemos si es que viene de arriba o que evoluciona por una carretera o por un arras de suelo. Y eso sería importantísimo para poder empezar a especular qué podría ser. Vaya por delante que es extraño, vaya por delante que es una zona, como tú dices, súper concurrida del fenómeno OVNI, está en la zona del triángulo magnético, se han dado muchos casos de esas luces, de esas esferas o de esas elipses, como tú también muy bien decías, y lo curioso es que tiene también esas 2 pequeñas esferas abajo. Lo problemático de estos casos es que con un teléfono no se define muy bien y que no tenemos puntos de referencia. No sabemos si viene por tierra o viene por el cielo. No hay efectos, no hay sonido, pues indica que, bueno, un coche, por ejemplo, todoterreno con las luces de posición y con las luces de gálibo, esas luces que llevan, harían ruido, obviamente, haría ruido que a las 3 de la madrugada se percibe por lejano que esté. Y claro, mucho más llamativo es el caso que venga de arriba, que venga del cielo. Ahí no parece que pueda ser ningún avión ni ningún helicóptero, que no hay posibilidad de confusión, entre otras cosas porque tampoco hay ruido. O sea que, bueno, es una imagen a tener en cuenta y a seguir investigando si se pudiera en algún laboratorio que pudiera analizar más los píxeles que hay alrededor de las luces principales, que a lo mejor daban, o no, pero a lo mejor daban algún detalle más, ¿no? Alguna pista más. Desde luego es curiosa, porque además normalmente no se graba también con un teléfono. Con un teléfono normalmente una luz muy distante se desenfoca inmediatamente, se enfoca, se desenfoca, hace esa forma de disco
que la gente confunde con un disco volador, cuando no es ni más ni menos que un efecto de la distorsión de la lente intentando enfocar, pero aquí no se da. Aquí las luces de abajo son fijas y la luz de arriba es constante. Yo la interpretaría casi como un cuadrilátero, la de arriba, un pequeño cuadrado y dos esferas abajo. Cuando La menos es suerte, curiosa. sí, José Luis, la suerte, he podido hablar con él, lo que pasa es que, bueno, no quiere dar, es lo que suele pasar, ¿no? Que le tachen de loco y que lo tachen del que ve luces, ¿no? Para mí es un testigo del primer nivel. Para mí es un testigo igual que como si fuese un piloto que son testigo, un piloto comercial o un piloto de caza, un testigo de primer nivel, ¿no? Pues está acostumbrado a todo lo que no sea nada corriente, está acostumbrado a identificarlo con algo que no conoce. En este caso, este chico lleva trabajando muchísimos años por aquella zona, se queda de noche. Y esta luz, tan solo la vio, la ha dicho él muy bien, ¿no? Hace 8 años vio la luz, no pudo grabarla entonces. Y esta vez, bueno, pues como apareció, tuvo la oportunidad de grabarlo. No había ninguna luz en lo que es en el horizonte, nada más que esa luz. Y él está acostumbrado, él ha dicho, ¿no? Que está acostumbrado a ver estrellas fugaces, la luna muy cerca, incluso Marte, Venus, todo el firmamento está acostumbrado a verlo. Incluso la Guardia Civil del Seprona, pues aparece por allí de vez en cuando. O sea, él está acostumbrado a ver esas luces. Sin embargo, esta luz tan solo, y él lo repite, tan solo la ha visto 2 veces. Esta vez, en noviembre del año 2020, y hace 8 años, ¿no? Lo que tú dices, José Luis, no tenemos referencia, es una pena. Imagínate que fuera de día, un penumbra, pero que se vislumbrara un poco la forma, los contornos, ¿no? Pero esas dos esferas abajo es la que a mí un poquito pues me da de que hay algo extraño, ¿no? Sí. Sí, porque para ser luces, como yo decía antes, por hablar de una posible explicación, ¿no? Las luces de un todoterreno, las de abajo los faros y las de arriba esas luces que traen los focos de Gálibo cuando andan de caza. Él también está acostumbrado a ese tipo de vehículo seguro, porque sale por la noche y está acostumbrado al terreno, y están demasiado separadas para ser las luces de un vehículo. Y además no hace ruido. No te informó de que hiciera ningún tipo de ruido ni nada de... Nada, el silencio. Al Claro, principio dice que los claro. perros notaron él, por eso salió afuera, porque normalmente él no suele estar, afuera, sino escuchó los perros y nada, salió y vio cuando vio esa esfera, ¿no? Y es muy extraño por eso, porque para mí es un testigo de primer nivel porque está acostumbrado Claro. a ver todo tipo de luces, pero que son de explicaciones lógicas. José Luis, ¿tiene algún caso más de este triángulo que nos pueda aportar? Todos los que quieras, todos los que quieras, Michael. Si no tienes prisa, pues nos da aquí la del amanecer. Mira, hablando de fotos, te voy a enseñar la que te conté. Este es un dibujo de lo que hablamos antes de ese ser con esa nave que apareció bajando a coger agua en el río. Está hecho por Antonio Moya, un compañero, amigo, dibujante que en aquella época investigaba también con nosotros. La nave, los círculos son las luces y el ser cómo iba vestido. Te comento, en la zona entre Aznalcóllar y... No, entre Aznalcóllar no, entre Olivares y Sanlúcar la Mayor, muy cerca de donde se produjo el primer caso de la cuasi-abducción que contamos. Y esta vez nosotros, los del grupo de Olivares, que nos pasamos, por eso te digo, no desanimes, Michael, tú andas por esa zona, llevas 5 años, parece una eternidad. Nosotros estuvimos 45 años saliendo todos los fines de semana por esa zona, con las máquinas de fotos, con los tomavistas de antes, ahora los vídeos no tienen ni comparación, no había teléfonos, claro, de este tipo, ni móviles, ni nada. Y entonces hemos visto y hemos logrado fotografiar algunas cosas tan curiosas como las que te voy a contar. Nosotros le llamamos la visión del trébol. En la carretera que va de Olivares a Sanlúcar, como te digo, de pronto vemos lo que nos pareció una mancha grande en el cielo, casi en el cenit, de un color azul verdoso,
que daba no daba destellos, pero iluminaba los alrededores de alguna forma. Y cuando nos paramos, porque íbamos con los coches por la carretera, cuando nos paramos en la cuneta, nos dimos cuenta que parecían 3 triángulos que se unían por el vértice, que era como un trébol, por eso le llamamos forma trébol. Yo tengo aquí una foto, claro que al ser en papel, pues difícilmente se va a percibir bien, pero en el cielo como 3 aspas de un ventilador, como 3 pétalos de un trébol. Yo lo comparaba también con el Trivial, los quesitos del Trivial, que se unían cuando se jugaba. Y bueno, color azul verdoso, y que en un momento dado, después de que tuvimos la fortuna de hacer esta foto, bueno, esta foto está hecha en una diapositiva de infrarrojo. Antes había película infrarroja, ahora ya es muy difícil de conseguirla. Después de haber hecho un par de fotos, unas salen mejor, otras salen peor, esa es la que mejor sale, pues empieza a tener como una vibración de luz, la luz empieza a tener como una vibración, como cuando tiras una piedra en un estanque y se empiezan a transmitir las ondas de vibración, pues la luz es como si le hubieran tirado una piedra en medio y se transmitiera en ondas de vibración. Se divide de pronto en 3, los 3 triángulos, y desaparecen a una velocidad increíble cada uno en una dirección. Y eso lo vimos nosotros, Obviamente hicimos más fotos, pero la única que logramos tener un poco más enfocada por la diferencia, por la distancia, por el enfoque y demás, y luego por la rapidez que se produjo, fue esa, porque la dispersión de los 3 triángulos fue como un estallido y cada uno hacia un lado a una velocidad increíble. Y en aquella época, tú sabes, las máquinas de fotos no tenían toma de vídeo y no había teléfonos, por supuesto. Estoy hablando en los años 70 y tantos, ¿no? Ni tampoco, José Luis, ningún artefacto conocido, ningún avión, ningún, por supuesto, Si drones no existían. nada. No hay nada que en este caso pudiera hacer. Pues allí en ese mismo sitio te voy a contar otro caso que para nosotros es muy paradigmático porque lo vivimos también. Para observar, nosotros le habíamos pedido permiso a un amigo que en su finca, en su olivar, que estaba en un cerro, nos dejara poner un observatorio. Nos dijo que, por supuesto, podíamos poner un observatorio, y ese observatorio consistía en una especie de plataforma a 3 o 4 metros del suelo que habíamos hecho nosotros con postes, con hierros, y que habíamos luego cerrado con una especie de casetita sin paredes arriba, por si llovía, un techito de juncos. Y entonces desde ahí observábamos todo el valle de Aznalcóllar y toda la parte de Gerena, de una forma espectacular, extraordinaria. Bueno, pues un buen día estábamos 12 personas, no solo del grupo, sino compañeros que habían venido invitados a hacer una observación. No porque supiéramos que iba a pasar algo, sino bueno, era una cosa curiosa hacer una observación, llevarse la comida. Era la inauguración prácticamente de lo que nosotros llamábamos la azoteilla, porque era como una azotea que pasaba por encima de todos los olivos y que permitía una vista alucinante de la zona. Bueno, pues en un determinado momento vemos como una luz amarilla del tamaño de una pelota de tenis que empieza a hacer un zigzag en el cielo. Estábamos 12 personas, te repito, en ese momento, encima de la azoteilla. O sea, que habíamos, era el observatorio, que habíamos 12, 15 personas tranquilamente. Se empezó a mover como si fuera en zigzag, moviéndose, y de pronto con unas linternas que teníamos polarizadas le empezamos a hacer señales como para señalar el punto donde estábamos. Aquello se detuvo, se quedó quieto, empezó a girar sobre sí mismo, empezó a bajar y aumentar de tamaño hasta convertirse en un disco como el tapacubos de un coche pequeño, más o menos, girando. Nosotros le hacíamos luces, dábamos a lo mejor 2 destellos y aquello daba 2 fogonazos, 2 destellos. Dábamos uno largo, uno corto, y aquello daba una larga, una corta. Estático en el sitio, girando sobre sí mismo,
pero del tamaño de un tabacubos de un 600, de un R8 de aquella época, ¿sabes? Que era con lo que lo comparábamos nosotros. En un buen momento, los sensores de campos magnéticos que llevábamos se alteraron. Nosotros teníamos unos sensores de campos magnéticos que se encendía una luz cada vez que había una alteración medido por una brújula de un campo magnético, o tocaba un sonido como una alarma cuando había una alteración de campo magnético. Los pájaros de los árboles empezaron a revolotear, que eso era de madrugada, a revolotear y se caían de los olivos. Se caían de los olivos. Y entonces recuerdo una compañera que no era del grupo, que recuerdo que venía con el novio, era profesora de francés, por eso era amiga mía, empezó a decir que no venga, que no venga, que no venga, yo no quiero que venga, yo no quiero que venga, que no venga, que no baje más, que no venga. Con miedo. No paraba, sí, pánico, no paraba de repetir eso. Y entonces aquello volvió a subir otra vez hacia arriba, se convirtió en la pelota de tenis que era antes y empezó a moverse en zigzag y desapareció. Eso es una experiencia en la que también logramos alguna foto, pero logramos no fotos de películas, sino con los famosos tomavistas de cinta de acetato que había antes, la logramos. Logramos filmarlo cuando se estaba alejando como una bola rojiza que se alejaba hacia Aznalcóllar. Es muy curioso, José Luis, porque hubo una interacción, ¿no? Una interacción, una especie de comunicación con ese objeto, ¿no? ¿Qué tenía? El objeto era metal, se podía decir que era metálico, ¿no? Cuando se acercó, cuando se... Yo eso no te lo puedo decir, porque aunque se acercó al tamaño de, como te digo, de un tapacubos de un coche pequeño y mediano, seguía siendo luminoso, ¿no? Seguía siendo luminoso. Era una esfera, un círculo de luz coherente, muy compacto, que me llamaba la atención, que fuera casi, que no saliera la luz de ese círculo, era muy compacto, giraba sobre sí mismo porque se veían pequeñas alteraciones luminosas dentro de la misma luz y alrededor, pero no se podía percibir ningún tipo de material ni nada, ¿no? Lo que sé es que aquello alteró los sensores que llevábamos, empezaron a iluminarse las luces de alarma y el sonido alarma con un timbre de esos de casa que llevábamos conectado, y aquello empezó a chillar, y esta mujer pues empezó a decir en voz alta que no vengan, que no vengan, que no vengan. Fue cuando se fue. Pero no es el único caso. Hay otro caso que nosotros también contemplamos, porque a mí me gustan estos casos donde lo ven 50, 60 personas, que luego hablas un año y otro año, y que al cabo de 3 años hablas con alguno de los testigos y te cuentan lo mismo que te han contado los otros. Esos son casos muy bonitos. Es lo que nosotros llamamos Festival de Luz en Olivares, en la Plaza de Olivares, otra vez en la misma Plaza de Olivares. Esto es, durante más de 20 minutos se da este festival aéreo de una bola de luz azul como de soldadura, pero que no destelleaba, sino una bola de luz coherente que llamamos nosotros. Empezaron a salir otras pequeñas bolas que giraban a su alrededor varias veces y se volvían a meter por el mismo sitio por donde habían salido. Que esto lo ves una vez y luego te queda toda la vida decir eso fue una estrella, yo me confundí. Lo ven 50 personas y dura 20 minutos el fenómeno, 20 minutos el fenómeno, y entonces ahí ya no hay ninguna duda. Una serie de bolas salían de otra un poco mayor, giraban a su alrededor, apartándose un poco de ella, y se volvían a meter por donde habían salido con una luz de soldadura eléctrica. O sea, es otro de los casos con un número muy alto de fiabilidad, porque había muchos testigos, mucho tiempo de avistamiento, y durante años estuvimos hablando con testigos de este fenómeno. José Luis, Olivares se está convirtiendo hoy en el centro neurálgico de esos avistamientos en masa, ¿no? Y para que vean nuestros oyentes que no hay que irse, en este caso tenemos en el sur de España ese famoso triángulo magnético, llevamos todo el programa hablando, y es increíble cómo
dentro de este triángulo, que no es un triángulo que hemos dicho ya, que no es un triángulo grande, es un triángulo que podemos decir que tiene unos 25 o 30 kilómetros de lado, ¿no? Porque Olivares, Albaida, Gerena, Aznalcóllar, un poquito más lejos el Garrobo, que también está a 12 kilómetros en línea recta de Gerena. Pero hay una cosa también muy especial, y ya que lo hace único a nivel mundial, que es una catástrofe ecológica catalogada, la segunda más importante de Europa, ¿no? Siempre hablamos medioambiental y siempre hablamos de ecológica, que es la rotura de esa balsa de la mina de Aznalcóllar, ¿no? Que se produjo en el 98, ¿no? El 25, la mañana del 25 de abril de 1998, pero que también antes, durante y después, los días consecutivos, pues fueron multitud de testigos que vieron unas extrañas luces encima de lo que es hoy, sigue estando la mina, aunque está cerrada. Antes pertenecía a Aripresa Boliden, esa empresa, una empresa sueca también, y que precisamente, bueno, me cogió también por allí, ¿no? Es una de las pocas veces que me cogió estando por la mina, ¿no? Y curiosamente también se puede trasladar a Chernobyl en el 86, José Luis, donde se vieron horas antes un extraño objeto sobrevolando el reactor número 4, que fue realmente el que tuvo el que se calentó, ¿no? Porque el problema que hubo en Chernobyl es un problema de enfriamiento. En este caso, pues las altas temperaturas que cogen los reactores nucleares cuando hacen esa fusión, pues tienen que estar continuamente enfriándose. Algo falló en ese sistema de refrigeración que hizo que estallara, ¿no? Y se vio ese extraño objeto. Pero es que en Japón, si nos vamos a Japón, antes del tsunami, nos vamos a cualquier incluso catástrofe importante, ¿no? Siempre vemos esos objetos antes, durante, porque en el tsunami incluso de Japón se ve una especie, está en las redes, en YouTube o en las redes, como hay una filmación que muchos dijeron que era un ave, un pájaro, pero la velocidad y luego la tecnología, la tecnología que nosotros tenemos, ampliando, se ve perfectamente que es una esfera. No hay ningún animal que sea esférico y que pueda volar, ¿no? Eso está ya descartado, que era un ave. Entonces, se ve perfectamente como una esfera. No sabemos de qué material es. Parece ser, el color es marrón, o sea, color como si fuese también parecido a la Tierra, pero cuando el tsunami está entrando, arrastrando toda la parte de Japón, donde hay miles de materiales, escombros, se ve esta esfera, José Luis, cómo cruza la pantalla, pero con una velocidad impresionante. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Tienes alguna teoría o tienes algo sobre qué son estos extrañas esferas o estas extrañas luces o este extraño comportamiento antes, durante y después de estas catástrofes tan importantes que ha habido en nuestro planeta, José Luis? Yo creo que ellos, los que sean, que vengan de otros sistemas solares o incluso del nuestro, ya no se puede decir nada, que vengan de otras dimensiones, que vengan de otras partes espaciotemporales, tienen una forma de captar lo que va a pasar, pero no porque sean adivinos, sino porque su tecnología le permite captar una serie de preavisos, como hoy en día ya se sabe y se captan cuando suceden los terremotos. Hay una serie de ultrasonidos, hay una serie de ondas, hay una serie de variaciones en campos magnéticos, hay una serie de detalles que un observador con la tecnología suficiente es capaz de captar. No me extraña que momentos o incluso horas antes de que pasara lo de Aznalcóllar o lo de lo que estábamos hablando de Rusia, pues se produjeran una serie de escapes energéticos mínimos que no éramos capaces nosotros de percibir, una serie de ultrasonidos, de movimientos, de corrimientos del subsuelo que ellos captan y entonces se acercan a mirar. Porque lo que tú dices es exacto, en casi todos los sitios donde han sucedido grandes desgracias inesperadas y demás,
Se ha visto antes, durante y después unas esferas luminosas. Yo creo que son, porque algunas son muy pequeñas, que son sondas telecaptoras, sondas que captan. Es como si fueran unas cámaras que recogen energía, unas esferas que recogen la energía, la imagen y el sonido y lo mandan a una nave que está esperando más arriba o donde sea. Y en este sentido nosotros tenemos bastantes casos investigados en el pueblo de Olivares y en Gerena, donde esas esferas llegan a bajar y llegan a entrar en las casas, en los corrales de las casas, en los patios donde están las plantas y se pasean a ras de suelo, a 1 metro, 1 metro y pico, como si fuera una esfera roja, a veces con una llamita por encima, y va dando vueltas. Es pequeña, como un balón de fútbol, y va dando vueltas por la zona, por las plantas, hasta que se lanza hacia arriba y desaparece. Tenemos muchos testimonios con nombres de testigos, con lugares, etc. No solo esferas, sino en algunas ocasiones triángulos que se ven, como el que ve esta mujer, esta señora, en un patio después de tender, se percata perfectamente de que hay en el cielo una serie de triángulos que se enfrentan así y desaparecen. Son patios de olivares, es una foto tomada en un patio de olivares. O que una persona que viene andando por la carretera hacia el pueblo, un campesino que viene de alguna finca o de alguna otra cosa, de pronto se tiene que ocultar tras un árbol porque hay una mancha, una especie de hexágono luminoso de un color increíblemente bello, según él decía, que recorre el cielo a una velocidad extraordinaria. Son dibujos y fotos de nuestro amigo Antonio Moya Cerda. Y que además se produce muchas veces esas formas de pantalla de televisión que dicen los testigos. Tengo aquí otra, por ejemplo, recogida en la zona de Gerena, hacia el Garrobo, sé que te va a gustar, donde un señor ve un rectángulo, forma de color naranja, pero que parecía una televisión y que destelleaba como una televisión. Ese típico parpadeo que a veces, de interferencias que a veces se produce en la televisión. En su parte inferior, además, se distinguían unas ondulaciones luminosas que encajaban con lo que hablábamos. Esta es la especie del rectángulo que vieron de este color, parecido, más oscuro hacia abajo, con unas pequeñas llamitas luminosas, pero de 1,5 por 3 metros, que no es una confusión, que no es una confusión fácil, ¿no? Y bueno, te comento que esa zona, como decíamos antes, no deja de sorprendernos, porque hay gente que me decía el otro día, bueno, pero eso ya pasó. Pues no, señor. Tenemos, por ejemplo, una señora que ve sobre el patio, aparte de esta que vio, que se llamaba Teresa, que creo recordar, los triángulos, una señora que ve una especie de bolas que juegan entre ellas como pequeños balones de fútbol, que juegan entre ellas una especie de baile hasta que desaparecen. O un señor de madrugada en las carreteras de Sanlúcar, dirigiéndose a Sanlúcar desde Olivares, que ve una gran esfera luminosa cuando está amaneciendo el día, todavía es de noche, no hay luna, no hay sol, él se dedicó a comprobar perfectamente eso, una gran esfera luminosa que permanece estática en el cielo, a él le sorprende profundamente, se queda mirándola bastante tiempo, no te puedo decir minutos, y de pronto esa esfera luminosa se divide en dos, se parte en 2 semiesferas y se alejan a una velocidad increíble y desaparecen de la vista en cuestión de segundos. O sea, que te puedo decir que actualmente también, en nuestra época moderna, se dan y se siguen dando en la zona muchos casos de avistamiento. Quizá el más llamativo es en una época tan reciente como el 2007. El 2007, cuando Joaquín Mateos Nogales sale de su casa con un amigo
en esas rondas de observación que ya te digo, el grupo de Olivares y el grupo de Gerena hacía constantemente. Era una noche lluviosa, hacía frío, y entonces aparcan en un camino, en una vaguada, donde tenían la intuición, porque cazadores le habían comentado que se habían visto luces, que se habían visto cosas extrañas y demás. Y entonces aparcan el coche en ese camino, el camino empieza a descender hacia una vaguada, pero increíblemente profunda, donde no se puede llegar fácilmente, tienes que saber muy bien los caminos para llegar por abajo. Pasa un pequeño arroyo, se ve desde arriba con prismáticos, un pequeño arroyuelo que va recorriendo la vaguada, y Joaquín entra en el coche porque estaba empezando a llover. Estaba un poco resfriado y entra en el coche y dice, bueno, me voy a sentar un ratito en el coche. El otro compañero dice, bueno, voy a echar un último vistazo a la vaguada. Se asoma al terraplén, porque allí no hay nada que proteja el camino de ese terraplén, nada más que una pequeña valla metálica de alambres metálicos que delimita la finca, y llama a Joaquín, dice, ahí hay una luz enorme, ahí hay una luz enorme. Cuando Joaquín sale con la linterna, se dan cuenta que hay un uso de 40 por 70, que no es una pequeña luz, de 40 por 70, flotando a unos metros del suelo, a muy pocos metros del suelo de la vaguada. Con el valor que le caracterizaba y el atrevimiento que le caracterizaba a Joaquín, se dedica a hacerle luces él y el otro con la linterna. Y aquello, en un momento dado, cuando piensan que le va a contestar, o a ver qué reacción tiene, no tiene ninguna reacción, pero de arriba ven bajar una esfera mucho más grande que un balón, mucho más grande que la luna llena, incluso decían, de un color blanco azulado, que va descendiendo poco a poco hasta donde está el objeto elíptico en el fondo de la vaguada, lo toca y desaparecen instantáneamente a la vista de todos los dos, sin haber intercomunicado con ellos ni haber tenido respuesta de nada. Pero por eso te digo que en esa zona siguen pasando cosas que, como tú muy bien sabes, en algún momento dado no podemos contar. Y no podemos contar porque el testigo se niega a decirlo. Pero al lado de la Torre Mocha, dos jóvenes van en una moto, en este caso sí que podemos decir que uno de ellos se llamaba Calero, José Antonio Calero, creo recordar, que van en una moto, que de pronto se encuentran en el mismo espacio donde está la Torre Mocha, la Torre San Antonio, como a unos 2 metros del suelo, un huso de unos 70 metros de largo, flotando, y se le veían unas ventanillas como ojos de buey, que despedían una luz roja muy concreta, pero no deslumbraban, una luz roja casi tirando a grana. Paran la moto, dan la vuelta inmediatamente porque el pueblo que ellos pensaban que más cercano tenían era Olivares. La luz se levanta, se convierte en blanca, se pone encima de ellos y llegan corriendo a Olivares diciendo, ahí vienen la luz, persiguiendo. Nadie en Olivares llega a ver nada cuando llegan. Ellos llegan atemorizados, eso sí. Llegan atemorizados los dos, desesperados. Como otro caso donde incluso los testigos, al ver las naves tan bajas y muy recientemente, no a mucha distancia en el tiempo de nuestros días, se meten debajo de una furgoneta. Se meten debajo de la furgoneta que llevan. Paran la furgoneta como pueden, orillándola en la medida de lo posible, porque allí no hay un arcén, y se intentan meter debajo de la furgoneta. Escondiéndose. Tan bajo estaba pasando el objeto que ellos estaban viendo, ¿no? O sea que, bueno, te podría contar montones y montones de casos de ese tipo en las carreteras que tú antes mencionabas, del Triángulo Magnético de Olivares. José Luis, para otro programa, esto se nos queda corto con el tiempo. Yo lo he dicho antes, contigo aprendemos y aprenderemos un montón.
Yo creo que el triángulo magnético es para hacer otro programa. Vamos a hacer otro programa porque esto se queda demasiado corto. Y yo creo que para despedirnos, podíamos hacer también alusión a los compañeros que ya no están, como ha dicho Joaquín Mateos Nogales, Ignacio Darnaude y un montón de compañeros más que no está, pero Joaquín Mateos Nogales siempre dijo, y nos quedamos con esa frase, José Luis siempre dijo que él decía que estas luces, estos seres extraterrestres, porque él creía y estaba convencido de que estábamos siendo visitados y sobre todo aquella zona por seres extraterrestres, ¿no? Y él decía que se sentían atraídos por la zona arqueológica, ¿no? Por los restos arqueológicos de la zona y concretamente por las extracciones minerales, las explotaciones mineras que hay en la zona, porque no lo hemos dicho, ¿no? También es único el triángulo magnético porque no ahora, estamos en el 2021, pero es que hace 3.000 años, casi 3.000 años, en el siglo VIII, siglo IX a.C., se extraían, se seguían extrayendo, tanto en Aznalcóllar, ese mineral tan preciado como era el cobre, ¿no? Imaginaros un sitio, una zona, donde hace 3.000 años existen las mismas minas que existen ahora, ¿no? Las minas de Gerena de las Cruces es un poco más contemporánea porque se abrió en los años 90, ¿no? En este caso, ¿no? La explotación, ¿no? Pero la mina de Aznalcóllar, bueno, pues podemos decir que en el siglo IX, incluso podemos atribuirla incluso antes, ¿no? Porque antes de los fenicios ya los indígenas, en este caso los autóctonos andaluces, hay quien dice que es la civilización tartésica, hay historiadores que dicen que no, que la civilización tartésica era la unión entre fenicios y los autóctonos del lugar, ¿no? Pero él, Joaquín Mateos, decía que era por eso, ¿no? Por la ubicación de la zona y por el mineral, ¿no? En este caso por el metal. He indagado también, José Luis, en esta investigación y efectivamente, ¿no? Hay otras zonas en el mundo y en el planeta donde hay explotaciones mineras y explotaciones, ya no mineras, sino explotaciones de otro tipo, ¿no? Explotaciones de ingeniería y se ven estas luces, ¿no? Como tú has dicho durante el programa, que parece ser que se interesan por lo que hacemos en este caso, ¿no? Así que, José Luis, yo te doy las Pero gracias. si me permites, Sí, hay algo más. Lo que muy poca gente sabe de la zona es que es una zona mágica. Es una zona donde se han dado muchos tipos de cultos antiguos, donde se han dado, aparte de los restos arqueológicos que tú dices, que han pasado varias civilizaciones por ellos, fenicios, etcétera, que hay restos, se han dado casos de reuniones de brujería. Ha habido cuevas, zonas donde se han dado casos de brujería. Evidentemente, todo eso en la época moderna se ha convertido en centros de peregrinación, pequeñas ermitas, romerías. Es decir, ha sido siempre una zona mágica, una zona que ha atraído a la gente desde lo más telúrico y de lo más hondo, y es un contacto entre lo telúrico y el inconsciente del ser humano que lo pone en contacto. Es una zona que además cualquiera que la recorra con la mente abierta, con calma y predispuesto a dejarse imbuir de lo que pasa, pues se dará cuenta, sea creyente, no sea creyente, crea en estos fenómenos o no, que es una zona diferente, diferente. Fíjate lo que te estoy diciendo, sitios donde se hacían rituales de, de magia, de brujería, y se han convertido ahora muchas veces en rituales religiosos de hermandades, ¿no? De peregrinaciones. Es decir, es una zona que atrae. Una zona muy pequeña, como tú has resaltado muchas veces, muy pequeña, muy concreta geográficamente, pero que tiene una poderosísima atracción y que tiene una cantidad de fenómenos de todo tipo a su alrededor, cruzada por agua, cruzada por agua. No olvidemos esto, no olvidemos esto, que es muy interesante. Muchos de estos fenómenos se dan donde hay corrientes de agua, donde hay corrientes de agua. Al lado de la Torre Mocha hay un río que pasa a menos de 1 kilómetro de allí, por donde estamos hablando de la carretera de Aznalcóllar, que va a Aznalcóllar, está también el río, en fin,
son zonas recorridas por venas de agua que de alguna forma potencian la concreción. No sé si solo del fenómeno OVNI, pero también de fenómenos paranormales. Pues lo dicho, José Luis, ha sido un placer tenerte aquí y te emplazo para un próximo programa hablando del triángulo magnético y seguiremos aprendiendo de ti, ¿eh? Un gran abrazo y nada, José Luis, cuídate que estamos en tiempo muy, muy extraño hablando de lo que estamos pasando, ¿no? Un fuerte abrazo, José Luis. Lo mismo para ti, Michael, y a tu disposición. Tú eres un estudioso de la zona también, te mueves mucho por ahí y entre unos y otros acabaremos encontrando los secretos que nos oculta el terreno. Muy buenas noches. Un abrazo, José Luis. Un abrazo.